usted se habrá dado cuenta que hay toda una controversia en torno a esta idea que planteó el CERVEL de que las elecciones próximas tengan 2 días de votación. Bueno, hay países que 2 días son un suspiro en términos de votación. Por ejemplo, India está votando en estos momentos y va a terminar de votar en mayo, junio. Y esto porque son 950 millones de personas, más o menos, que van a votar. E India, con todo lo que uno pueda pensar de India o lo que incluso haya leído de India, debe ser uno de los países que más elecciones democráticas tiene para un montón de materias, incluyendo, por cierto, la elección y reelección de sus gobernantes. Y de eso vamos a conversar con Raúl Sor hoy día, porque está justo en este proceso largo de elecciones el país, o uno de los países con la mayor cantidad de votantes que existe en el planeta. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, sí, definitivamente, ahí no te puedes equivocar. Es el país con el mayor número de habitantes, porque India es el país con el mayor número de habitantes en China, en el mundo, y supera a China, ya superó en población total a China, de manera que no hay ninguna duda, y por eso una de las razones es que las elecciones duran bastante. Esta va a terminar por allí, por el comienzo de junio. El 4 de junio ya estarían los resultados finales y definitivos, y es una elección que, digamos, una tarea enorme, que la realizan en 7 etapas diferentes, lo hacen van por regiones del país y así sucesivamente. Y bueno, para poder hacer un proceso de ese tipo también tiene que haber la suficiente confianza por parte del electorado que, digamos, acá había incluso gente, me refiero acá en Chile, que decía, bueno, en 2 días se puede hacer fraude, se escucharon opiniones en ese sentido. Imagínate lo que se puede hacer en más de un mes. Pero al parecer los indios lo toman bien, no se han escuchado mayores protestas, salvo que la calidad de la democracia en India, y esto es un tema muy importante, hay muchos tipos de democracia. Hay democracias de más calidad y de menos calidad. Y la calidad de la democracia hindú se ha venido deteriorando, y especialmente han habido muchas acusaciones frente a Narendra Modi, que es el primer ministro. India tiene un sistema parlamentario y por lo tanto eligen al parlamento, y el líder de la bancada parlamentaria que tiene la mayoría, ese es el primer ministro, como son los sistemas parlamentarios. De manera que, bueno, veremos cómo va esto, pero han surgido muchas dudas, muchas denuncias en India, por ejemplo, que se han encarcelado por razones, curiosamente, coinciden en el periodo preelectoral, una serie de inspecciones de impuestos internos que capturan a una serie de personajes de la oposición, y sin embargo no hay ningún miembro no es que fue una redada de impuestos y trataron de encontrar, digamos, a quien no estuviera cumpliendo con sus obligaciones, sino que casualmente fueron todos miembros de la oposición, y a uno de los principales partidos, al principal partido opositor, se le congelaron fondos mientras se están haciendo investigaciones, en tanto que, como nunca antes, el partido oficialista, el partido de Narendra Modi, ha recibido donaciones, pero descomunales, por ejemplo, del orden de los 25 mil millones de dólares. 25 mil millones de dólares es mucho dinero. Bueno, en Estados Unidos no sería una fortuna desmedida, pero para la mayoría de los lugares en el mundo sí es mucho dinero. Y la forma como los donantes son espontáneos, entre comillas, porque son empresas mineras e industriales que necesitan permisos, necesitan autorizaciones, y esa es la forma en que, digamos, para ganar la buena voluntad de la autoridad, hacen donaciones voluntarias. Bueno, ¿quién puede impedirle que hagan donaciones? Es lo que te diría el partido del señor Modi. Pero
esto genera una desventaja muy grande y le resta transparencia y justicia al sistema democrático. Pero dicho eso, para las dimensiones del país, para los problemas que tiene India, que son de índole la más diversa, desde temas de educación, problemas de minorías étnicas, una serie de rivalidades internas, esto es una proeza poder realizar estas elecciones. No, de todas maneras, o sea, 960 millones de personas que tienen que votar en un lapso de un mes y medio. Bueno, India siempre se ha caracterizado, o por lo menos se ha citado más que caracterizado, se ha citado como probablemente la democracia, porque es un sistema democrático, es la democracia más grande del mundo, pero que al mismo tiempo tiene una serie de, llamémoslo así, de organismos o grupos que, tú lo dijiste antes, tienen una presencia mucho más preponderante que el común de la gente. Tú lo dijiste, la parte religiosa, las partes que tienen que ver con lo que de alguna forma en India ha sido muy importante, que acuérdate tú, que tú mismo lo recordaste, India entró en la carrera espacial. Y de pronto esa vía que saca una serie de fondos para tecnología top, fantástica, en un momento dado se cuestionaba cuando tú tenías una hambruna brutal en otras partes del país, o tenías unas batallas entre los Sikh y otro tipo de grupos que terminaban en muerte feroces. Y desde ese punto de vista es un país que lo conocemos por algunos de sus personajes históricos, Mahatma Gandhi para partir, Indira Gandhi también, en fin, un montón de otros, pero todavía sigue siendo, yo tengo la impresión, para buena parte de Occidente, un gran misterio. Efectivamente, y es una sociedad muy compleja, una sociedad muy antigua, es decir, de miles de años, no se constituyeron como Estado-nación hasta recientemente, porque fueron colonia británica, y recién en la década del 40 se constituyen como Estado-nación, pero digamos, su cultura, su existencia como sociedad existía desde siempre, pero tenía un problema, o si tú quieres, una contradicción en su interior que estalló de manera muy brutal, y fue la contradicción entre hindús, es decir, de la religión hindú, y los musulmanes. Y esta lucha, esta pugna entre hindús y musulmanes fue determinante en la historia de India, que era el subcontinente indio, era nada más que un gran continente, pero en el momento de la independencia, la minoría musulmana, que cuando uno dice minoría, estamos hablando de 200 millones de personas, Fernando, 200 millones, y esa es la minoría musulmana en India. Bueno, ellos, una parte significativa de esta minoría musulmana no quiso seguir adelante, no quiso formar parte de India, y declararon su independencia y formaron Pakistán. Pakistán tenía dos, Pakistán oriental y occidental. Y bueno, finalmente el Pakistán oriental se independizó y bueno, se han dado tres grandes guerras entre Pakistán e India, y todavía hay una gran tensión entre musulmanes, hindúes, que han nacido allí, que ya digamos, no guardan relación con Pakistán. Sin embargo, hay ahí una tensión permanente y hay una queja muy fuerte por parte de, sobre todo los pakistaníes, los musulmanes, porque hay vínculos, por cierto, hay vasos comunicantes, pero señalan que están siendo discriminados, que se está cuestionando su nacionalidad, que se les priva de acceso a ciertos
sectores del Estado, en fin, que viven bajo una discriminación importante y la religiosidad hinduista, los sectores más religiosos, más fanáticos, llevan adelante una persecución bastante metódica contra los musulmanes, que están además en la escala económica en situación bastante más desmejorada. Bueno, hay de todo en todos los sectores, pero en general a los musulmanes están entre los sectores más pobres y discriminados en una sociedad que por su propia naturaleza es muy discriminadora en cuanto al color de piel. Cuanto más oscura la piel, más bajo te consideran en la escala social. Un país en que hay uno de los grupos religiosos son los Dalit, y que son lo que en otras partes se los ha conocido como los intocables, es decir, personas que prácticamente no tienen ningún derecho, sus creencias son muy complejas y en muchos casos favorecen a la discriminación. De manera que es una sociedad muy sofisticada, con extremos tan increíbles como el que señalaste tú. Han colocado un satélite en la Luna y es un logro tecnológico extraordinario. E India es famosa por en el rubro de la computación, tiene algunos de los mejores programadores del mundo, tienen una gran reputación y en plano científico han logrado desarrollar bombas nucleares, están muy avanzados en una serie de tecnologías y a la vez están en una situación de precariedad en algunas regiones y en algunos grupos sociales que son realmente muy complejos. Por ejemplo, tienen un nivel de subalimentación o de desnutrición muy importante en porcentajes altos de la población infantil. De manera que los contrastes no pueden ser mayores, y una de las grandes críticas que se le hace a Modi ahora es que bajo su gobierno, si bien ha habido un progreso muy importante, se han construido carreteras, líneas férreas, se ha mejorado mucho la infraestructura, sin embargo, la desigualdad ha crecido mucho. Y, digamos, si ya era un país polarizado, hoy lo es mucho más de un punto de vista económico. Una última pregunta, Raúl. ¿Cómo se mantienen las relaciones de India con, por ejemplo, Gran Bretaña, que fue el país que estuvo colonizando India durante muchísimo tiempo? Y básicamente, ¿cuáles son lo que India considera, los países que India considera sus aliados? ¿Está metido en alguna de las distintas organizaciones? ¿Hace gala de estar más cerca de, por ejemplo, Estados Unidos o de Rusia o de China? ¿Cómo es? Bueno, históricamente, desde su independencia, estuvo bastante cerca de la Unión Soviética, y el grueso de su armamento y de una serie de equipos de infraestructura provenían de la Unión Soviética. Esta relación se fue debilitando, por cierto, cuando la Unión Soviética cesó de existir, pero ya antes se apreciaba un debilitamiento. Tiene pésimas relaciones con China, y hemos comentado muchas veces de los choques fronterizos que existen entre ambos países, y bajo el gobierno del primer ministro Modi, India se ha ido acercando a Estados Unidos y está en una relación bastante armoniosa con Estados Unidos, y Estados Unidos, por cierto, quiere captar hasta donde le sea posible a India para que lo apoye en su confrontación con China. Y esa pugna norteamericana, estadounidense, China, claro, India, que tiene fricciones fronterizas y compite con China en algunos puntos, le viene bien, y Estados Unidos le está facilitando cada vez más acceso a armas, y le gustaría pasar a ser un actor más importante junto a India. Pero todavía Rusia mantiene una influencia significativa. Y en cuanto a Gran Bretaña, fíjate, Fernando, a mí siempre me llamó la atención. Yo he estado varias veces en India, y el cariño que existe en general en India hacia Gran Bretaña. Porque muchas veces, cuando un país que ha sido colonia tiene resentimientos, tiene quejas de cómo fue el trato en aquel entonces, y sin embargo, por lo menos en la élite con la que me ha tocado conocer, no te puedo decir cuál es la opinión de la calle, pero había una fascinación con Inglaterra, y uno ve cómo van
indios, digamos, las universidades preferidas son universidades inglesas. Hay un vínculo cultural muy estrecho y yo diría la política colonial inglesa, comparada con otras potencias colonialistas, por ejemplo con Francia o con Holanda, yo creo que los ingleses tuvieron una cierta fascinación con India y uno lo ve reflejado en la arquitectura inglesa, que tomó elementos de India y se inspiró en ellos. Es decir, para los ingleses, por algo se le decía que era la joya de la corona, la India como colonia, no solamente porque le daba muchos recursos, sino que además era una fuente de inspiración, y uno lo ve en la literatura, en la poesía de ingleses, y la cantidad de escritores que fueron profundamente influenciados por India. O sea, India puede tener menos de un siglo de vida independiente, pero tiene miles de años de cultura, y eso trasciende, y cualquiera que visite India lo va a poder apreciar, más allá de la tremenda pobreza que a veces se observa allí. Bueno, en todo caso, raya para la suma, nadie espera que haya un ganador distinto del actual, ¿no? Así es. Todo el mundo da prácticamente por sentado que Modi será el primer ministro por los próximos 5 años. Bueno, muchas gracias, Raúl. Que te vaya bien. Igual, chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo con.